¿Qué tal, amigos y amigas? ¿Cómo estáis? Espero que desconectando, como es mi caso, del rugir del día a día en un fin de semana más tranquilo, donde también he querido estar con todos vosotros para acercaros a alguna noticia. Es una noticia, bueno, relativamente triste, y además es una noticia que creo que os va a interesar porque son muchos los que de alguna forma le conocíamos, ¿no? A través de sus intervenciones en televisión. Ante todo, antes de hablar del tema, me gustaría deciros que gracias por el apoyo que estoy recibiendo días antes de la publicación del libro. Gracias de verdad. Ya sabéis que el libro se publica el próximo 9 de abril, este miércoles, el libro que hemos hecho, y gracias a todos los que estáis mandando algún mensaje o estáis haciendo algún visum en las últimas horas de aportación al canal. Nosotros ya veis que cuando tenemos un momentito, aunque estemos en este paisaje idílico, luego si queréis al final del vídeo os doy alguna pista de dónde estamos. Intentamos encontrar un momentito para estar con todos vosotros. A ver, probablemente si os digo, si pongo sobre la mesa el nombre de Carlos Cabello Rey, muchos me diréis que no sabéis de quién estoy hablando, a no ser que hayáis atado cabos con la miniatura y el título del vídeo, que es lo más lógico, ¿no? Carlos Cabello Rey es uno de los personajes míticos de la televisión de los años 90. Estoy hablando del vidente Carlos Jesús. Carlos Jesús, os acordaréis que iba con una túnica lila y era un personaje peculiar por su historia particular, ¿no? Por su mensaje. Acordaros que era una persona que decía que tenía, bueno, que se había reencarnado en Jesucristo y que tenía una vida paralela en otro lugar, concretamente en un planeta que se llamaba Raticulín. Carlos Jesús se popularizó en espacios como Al Ataque, de Alfonso Arús, que fue su gran descubridor, también de la mano de Javier Cárdenas. Para la posteridad han quedado aquellas entrevistas televisivas entre Cárdenas y Carlos Jesús, donde Carlos Jesús ejercía de vidente, pero además sorprendía a propios y extraños con una actitud que a día de hoy se habría convertido en un auténtico meme, ¿no? Luego podemos abrir un debate sobre la vulnerabilidad de ciertos personajes, ¿no? en televisión, o el aprovechamiento de determinados personajes en televisión, personajes, bueno, que a los ojos de mucha gente son los llamados frikis. Además, Carlos Jesús, Carlos Cabello Rey, que era su nombre real, Carlos Cabello Rey era un personaje muy imitable. Os acordaréis que hacía aquello de chu chu, shu shu, porque además aseguraba que tenía dos personalidades. Por una parte era Carlos Jesús, reencarnado en Jesucristo, pero luego, cuando estaba en la otra vida, en Raticulín, era Christophe. Y cambiaba incluso el tono de voz. Hola, hacía así. Soy Christophe. O soy Carlos Jesús. Insisto, el éxito de este vidente se hizo evidente, y ahora me ha salido así, no he querido hacer ninguna gracia, en Al Ataque, un programa de los años 90, no recuerdo exactamente cuántas temporadas duró, ¿no? Pero presentado por Alfonso Arús, donde se hacían caricaturas de algunos personajes públicos de aquella época y se intercalaban con algunas entrevistas a personajes llamados frikis que descubría el propio Javier Cárdenas. Se hizo popular en este programa, pero luego Xavier Sardá también lo fichó de alguna manera. Ya sabéis que Cárdenas también colaboraba en ese programa, en Crónicas Marcianas, lo fichó para Crónicas Marcianas. Lo triste de esta historia es que hemos sabido ahora que había fallecido Carlos Jesús a los 80 años, creo que nació en 1945, 80 años tenía, pero es que hace 3 meses
a pesar de que nos hayamos... Mire, qué luz más bonita ahora mismo, ¿eh? A pesar de que nos hayamos enterado ahora de su muerte, parece que hace 3 meses que murió, el pasado 27 de enero, y lo hemos sabido porque un amigo de Carlos Jesús, lo contó el otro día en el programa Y ahora son soles. Contó cómo se enteró él hace poquito que su amigo, creo que su amigo se llamaba Jesús, pues que Carlos había fallecido. Contaba en el programa que tenía una mudanza en 2 hermanas, y precisamente ese era el barrio en el que vivía Carlos Jesús, y ahí es donde se enteró que había fallecido. Claro, hablamos de hace 3 meses, ¿eh? Pero no es esto lo más culpidor, o para mí al menos, de lo que contó, sino cómo la fama terminó abrumando de tal manera al personaje, ya no digo a la persona, al personaje, es decir, a Carlos Jesús y a Christopher, que la persona, pues en este caso Carlos Cabello Rey, quedó de alguna forma atrapada ya de por vida por el personaje. De ahí el debate que a veces, hay un doble debate, ¿no? Como muchas veces cuando creas un personaje hay pues ese peligro, ¿no? De quedar atrapado en el personaje, y cuando pasa el boom del personaje, luego no poder recuperar tu vida normal, o incluso tener que pasar el síndrome del olvido, ¿no? De ser una persona tan famosa que todo el mundo, pues, y que todo el mundo te conozca y hable en televisión de ti, pues que se olviden de ti. Y luego hay un segundo debate que está pues muy cercano a la, de alguna manera, utilización, uso, explotación. En aquella época era habitual que se hacía televisivamente de algunos personajes que el mundo entero conoce como frikis, o cataloga como frikis. Cuidado, que yo soy un gran amante de los frikis, porque considero que son personas que, bueno, serán más raras o menos a los ojos de los demás. Aquí tendríamos que entrar en definir lo que es para nosotros la normalidad, pero desde luego tienen una personalidad propia como para actuar, vestirse o comportarse como a ellos les da la gana, sin importarles, ¿no?, muchas veces qué es lo que piensan los demás. A mí, cuando alguien se refiere a otra persona como friki, a lo mejor por tener un hobby pues poco conocido, por tener unos comportamientos que a la vista de los comportamientos sociales son distintos, pues siempre, por una parte, he sentido esa conexión con esas personas y me he preguntado por qué actuarán así, ¿no? ¿Qué es lo que quieren explicar? ¿Qué es lo que quieren contar? ¿Por qué visten así? Pero también por mi interior pasaba esa parte de admiración, de decir, bueno, sí, pues todo el mundo se está riendo de ellos, pero ellos están sacando partido de su personalidad, siguen haciendo lo que les da la gana y les importa un comino lo que están diciendo los demás, ¿no?, sobre ellos. Así que, siempre he sentido esta atracción por estas personas que a lo mejor huyen de los parámetros sociales. Y luego viene la explotación televisiva, que entiendo que es algo que empieza como un descubrimiento. Ya sabéis cómo funciona esto de la televisión, que cuando gusta algo, pues a veces se abusa de la fórmula, no solo con este personaje, sino con otros personajes. Y hubo una época donde teníamos una colección importante de este tipo de personajes, y uno de los más populares, insisto, por cómo hablaba, por cómo se comportaba, por lo que decía, por cómo vestía, por las caras que hacía Cárdenas cuando le entrevistaban, que sería lo más parecido a las caras y reacciones de ahora de Sandra Barneda con la Isla de las Tentaciones, ¿no?, con las preguntas que hacía y demás.
pues Carlos Jesús fue uno de los personajes más potentes, y sé que marcó una época para muchas personas, para algunas generaciones, y estoy convencido de que cuando conectamos con programas como Al Ataque, uno de los personajes que nos venía en mente y nos sigue viniendo en mente y evocamos es el de Christophe Carlos Jesús. Chu, chu, chu. Pues bien, la noticia la hemos sabido hace unas horas, ya se produjo hace 3 meses, pero estamos aquí recordando de alguna forma la figura de Carlos Jesús, muerto, insisto, el pasado 27 de enero, no sabemos, o al menos yo no me he quedado en cuáles fueron las consecuencias, a los 80 años de edad, pero sí que sabemos que tuvo ese momento shock post-fama, ¿no? Que es lo que hace que muchas veces me pregunte qué es la fama, cómo nos puede ayudar o desayudar la fama, cómo nos puede impactar esta fama express, ¿no? O cómo puede hacer mella la fama en determinados personajes, que a lo mejor a nivel de salud mental ya no están lo equilibrados que probablemente deberían estar, ¿no? Y cómo esa fama les puede terminar de hundir y a pesar de la popularidad terminan viviendo pues una vida, una existencia algo triste, ¿no? Y solitaria. Personajes también como Carmen de Mairena pues entrarían, ¿no? en esta colección. En cualquier caso, es verdad que a muchas generaciones o algunas generaciones en las que me incluyo, Carlos Jesús, Christopher, nos dio muy buenos momentos, así que hoy, a pesar de su pérdida, o para comentar e informar sobre su pérdida, de alguna forma he querido hacer también un homenaje / reivindicación a este tipo de personajes que probablemente a más de uno y de dos nos dieron la vida en televisión, pero que quizás no tuvieron la vida tan plácida que se merecían, Así que hoy un vídeo algo más cortito, pero noticia también de impacto, así lo he querido titular, Impacto Carlos Jesús, con la noticia de su muerte. Hace 3 meses, entiendo yo que en Dos Hermanas o en Andalucía, donde vivía. Descanse en paz. Y a todos vosotros, pues nada, ya todo está más cerca. El miércoles sí que ya llega vuestro momento, porque han sido muchas semanas de preventa, han sido muchas semanas hablando del libro, y ahora llega lo realmente importante, que lo leáis y que tengamos esta conversación y esta comunicación bidireccional y os hagáis vuestro el libro. A partir del miércoles el proyecto deja de ser mi proyecto solo y exclusivamente y pasa a ser nuestro proyecto de por vida, porque el libro estará a la venta y me encantará recibir pues vuestras opiniones, vuestros consejos, si os ha ayudado, si os ha servido, si os ha gustado, si os habéis divertido, a quién lo vais a regalar, si lo vais a regalar, cuándo lo vais a comprar, si algún día podemos coincidir en una firma de libros y demás, ¿vale? Yo me he venido un par de días a desconectar. Esto es el Prepirineo, aquí en Cataluña. La gente que sois de aquí os sonará la parte del Ripollès, Camprodon, Molló, que es un pueblo que os recomiendo visitar. Además, si vais con pequeños, hay un zoológico natural, ¿no? Al aire libre, Molló Park, que os puede gustar. Hay un montón de rutas para hacer por aquí, un montón, muchas accesibles. Y si visitáis algún día Cataluña, os recomiendo que os paséis por el Ripollès y visitéis poblaciones como Sant Joan de les Abadesses, Ripoll y pueblos muy, muy bonitos. Aquí detrás, un poco enclotado, hay un pueblecito
precioso que se llama Veget, Beget, y que también os aconsejo que visitéis porque es precioso el pueblo y su entorno. Bueno, y hasta aquí el Albert Domènech turístico. Ahora sí, ya lo importante, si os gustan los contenidos que hacemos en este canal, aunque sea fuera del estudio, ya sabéis que podéis suscribiros, ya sabéis que os podéis hacer miembros por solo 0,99 euros al mes, menos de lo que cuesta un café al mes. Tenéis el número de teléfono en la descripción, que podéis hacer, pues por ejemplo, mensajes, notas de voz vía WhatsApp, o aquellos más generosos, estamos a principios de mes, que digáis, oye, mira, pues a mí me gusta el canal, me gustaría que subsistiera muchos días y, pues eso, quiero hacer algún tipo de aportación. Pues ya sabéis que también podéis hacer aportaciones económicas. Gracias a todos los que habéis hecho alguna aportación, a seguir disfrutando del finde, pero ya veis, en paz, en tranquilidad, en armonía, empapándome de la naturaleza, de los animales, de la buena gente, pero siempre encontrando un momentito para estar con mis castorcitos y castorcitas. Se os quiere mucho, ¿sí? Hasta la próxima, chao.